Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua les da una cordial bienvenida a esta su serie de conferencias en temas ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia la doctora Jessica Mayet Moreno, quien es investigadora de la UPAEP. La doctora también es directiva de la Dirección de Organizaciones de Agronegocios, del posgrado en Dirección de Organizaciones y Agronegocios. Y bueno, la doctora tiene una gran trayectoria, ¿verdad?, en el ámbito de la dirección organizacional y de agronegocios. No les voy a comentar más de su currículum por cuestiones de tiempo. Mejor le damos el tiempo a la doctora para que nos comparta esta conferencia. Muchas gracias, doctora, por recibir la invitación y el tiempo es suyo. Muchas gracias, muy amable. Espero que el audio esté funcionando adecuadamente. Y pues ante todo agradezco a la facultad allá en Chihuahua, la facultad, no me acuerdo del nombre, es un poco largo, Facultad de Zootecnia y Ecología, por la invitación por parte de nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que siempre es un gusto, y a través también de el doctor Dionisio y la doctora Sandra Rodríguez, un gusto, y espero que le resulte de interés la siguiente presentación. Pues es un tema que realizamos hace unos años, en 2014, sobre comercialización de cícadas mexicanas, la especie Saniaceae, en Atlisco, Puebla. Esto fue un estudio exploratorio. ¿Por qué fue importante? Bueno, yo de entrada les comento, no soy agrónoma, soy más bien economista, egresada de la Autónoma Metropolitana. Hice el doctorado en ciencias en el Colegio de Posgraduados y bueno, ahí he tenido como este interés por el desarrollo regional. Este proyecto lo estuvimos realizando con una compañera, un equipo, la maestra Edith Salomé, que es ingeniera agrónoma y con maestría en ecología, y una de nuestras alumnas de la maestría en agronegocios, Isabel Barajas. Bueno, pues hicimos este equipo porque la maestra, la ingeniera agrónoma Edith Salomé, pues me platicaba de este tema interesantísimo que son las cícadas, que son unas plantas perennes de larga vida, que están amenazadas o en peligro de extinción. Les cuento que México es el segundo país con mayor diversidad de especies de cícadas a nivel mundial. Y de las 331 especies mundialmente, en México crecen de forma silvestre 55 de esta familia Samiaceae, de las cuales 26 pertenecen al género Ceratosamia, 13 al género Dion y 16 al género Samia. Ven en la pantalla del lado derecho una especie de Samia purpurácea. Bueno, entonces la maestra Edith me platicaba este tema y le decía, mira, yo soy más bien del área social, económica, me gusta más hacer investigaciones de mercado, comercialización, y me dijo, justo eso es lo que requerimos realizar, porque el tema de las plantas amenazadas, pues se desconoce, y este tráfico ilegal también necesita ser monitoreado. Necesitamos saber las plantas que se venden en los viveros en Puebla, en qué condiciones están, si son legales, si no son legales, y qué piensa el consumidor de todo esto. Y bueno, en general, pues diría lo que ustedes como la carrera de ingeniería ambiental en la que se encuentra, pues sabrán que este tema de las poblaciones silvestres en algún grado de amenaza, pues son temas que se deben de analizar y de hacerlo a través de un método científico, un método, bueno, en este caso exploratorio. Estas especies están incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna. También la NOM 059 de Semarnat existe para su protección, y en México se han establecido proyectos piloto basados en este uso sustentable, afortunadamente. De hecho, hay unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, o UMAS, hay una en específico acá en Puebla, y ahorita les voy a platicar todo el tema de esa UMA. Bueno, también se han hecho propagación, venta y reintroducción, generando un marco legal para su aprovechamiento. Afortunadamente esto existe. En la región central del país es donde más crecen de forma natural, de forma endémica, en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Querétaro y por supuesto en Puebla. En Puebla, en especial, la especie Dion caputoy que ven a su derecha,
es la que más se está propagando y se le está haciendo un tratamiento para hacer este rescate y además la reintroducción y comercialización. Porque sabemos que las poblaciones dependen de la conservación de las plantas adultas, es el otro tema, ¿no? Que el cuidado y que sigan su existencia, que sigan prevaleciendo, pues depende mucho que se conserve, sobre todo las etapas adultas de la planta. Esa es la UMA que les platicaba, que se encuentra ubicada en la biosfera la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, aquí también muy cerca, entre el estado de Puebla y un poco colindando con Oaxaca. Hay una serie de productores que son quienes siguen apoyando esta venta y además la realización de los viveros rurales, a pesar de que las ventas son muy escasas. Por eso también era recomendable en su momento realizar estudios de mercado para brindar la información a los viveristas, en este caso pues a estos productores o a otros que estén interesados en el tema, para que conozcan un poco cómo es el mercado, qué piensan los consumidores, los precios, en fin. Y esto les permite buscar un mercado adecuado, pero también sensibilizar al consumidor respecto al trabajo de conservación, porque pues bueno, ustedes ahorita van a observar un poquito cuál es el nivel de conocimiento que se tiene sobre el tema, y en función de ello hacer a las cícadas mexicanas una mercancía valiosa, otorgarle el aprecio y el reconocimiento que merece, y además con una certificación legal, eso es importantísimo. Por ello, pues nuestro objetivo general fue determinar las condiciones de comercialización de estas plantas en Atlisco, Puebla, así como también pues distinguir qué especies se comercializan en esta región y bueno, en los viveros que visitamos. Si conocen estas especies los comercializadores y los consumidores de plantas ornamentales, a qué precio se venden, y la disposición por adquirir Dion caputoi, que es la especie que se está cultivando y bueno, se está propagando en la región de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán con estos productores. ¿Qué metodología seguimos? Bueno, en esencia, este es un estudio exploratorio, descriptivo y transversal. La región de estudio fue Atlisco, Puebla, donde se ubica el 78% de los viveros registrados en la región. Atlisco, por su condición climática de humedad y un clima bastante agradable, pues es un centro importantísimo aquí en esta parte del país. Además de que Puebla es el cuarto productor nacional de ornamentales, después de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. Entonces, de Puebla se distribuye una gran cantidad de flores y, bueno, toda esta parte de comercialización de ornatos. Se realizó además información primaria. Para recopilar información primaria se utilizaron dos técnicas, una fue la observación y luego otra las encuestas estructuradas. Estas últimas las aplicamos a consumidores o compradores de plantas ornamentales y a comercializadores y viveristas de plantas de estas citadas. Les cuento que en el tema de la observación primaria, información primaria a través de la observación, esta misma tuvo que ser con ocultamiento. Bueno, resulta que un tema para poder dar seguimiento a cómo se comercializa una especie que está en peligro de extinción, pues no lo puedes manifestar abiertamente, sobre todo a los comercializadores y a los viveristas. Entonces tuvimos que hacerlo con ocultamiento, tuvimos que llevar nuestra cámara por ahí escondida y medio distraer al viverista para que pudiéramos tomar fotos de las dimensiones, del tamaño, de qué especies eran, porque pues bueno, era un tema no abierto y bueno, digamos metodológicamente hablando esto podría tener un cierto sesgo, pero nosotros en ese momento como que no encontrábamos otra forma de monitorear lo que estaba pasando con las plantas. Por eso es que fue de esta naturaleza la observación directa. Después, el contacto con el consumidor, ¿cómo fue? Les llevábamos una serie de fotografías a color de las cícadas más comunes, lo cual también detectamos que es un tema un poco difícil porque las cícadas, ustedes vieron algunas fotos, pero en general se confunden con otras plantas. Y bueno, esto fue algo que también nos llevó después a concluir que
había un desconocimiento de las especies como tal, sino que, bueno, entre tantas flores con follaje se pueden confundir. Bueno, en el tema de cuántas personas fueron encuestados, contactamos a 383 consumidores y a 13 comercializadores, hicimos un muestreo por conveniencia, acudimos tanto a viveros, también hubo la oportunidad en una feria que se dedica justo al tema de ornamental, entonces ahí también fuimos a encuestar y tratamos, sobre todo, bueno, quienes aceptaran participar fueron quienes incluimos en este estudio. ¿Qué encontramos? Bueno, los consumidores aparentemente, insisto, por el tema de la confusión con otras plantas, en general, pues el 61.6 manifestaron que conocen a las plantas. Pero el 90.7% de estos consumidores no sabían si eran las cícadas mexicanas, es decir, la confundían. Aquí vemos un ejemplo, esta planta que se llama, bueno, le denominan comúnmente o comercialmente la palma sica, la confunden mucho con la mexicana. En realidad, bueno, uno, insisto, ver tanto follaje o ver tantas plantas es un poco difícil para los consumidores, o bueno, simplemente adquieren una planta que les gusta, una planta que es vistosa, una planta que es grande y bueno, que también sea barata, ¿verdad? Pero bueno, la que reconocieron más fue la Sica revoluta, que no es una planta de origen mexicano, sino de origen japonés. Entonces, concretamente en las plantas mexicanas, bueno, resulta que de las 4 especies que encontramos en los viveros, que son Dionedule, Dion spinulosum, la segunda foto de abajo, Zania furfurácea, la tercera foto y la cuarta foto que es Ceratozania, bueno, en general hay muy poco conocimiento o también hay confusión, de que dicen, no, sí la conozco, pero pues no sé que es mexicana, y digamos que hay como este tema de que tampoco las plantas en el lugar de venta tienen su nombre, o tienen a lo mejor un nombre comercial, pero desde luego pues no van a tener el nombre científico, ni tampoco van a tener el origen de la planta. Entonces en los viveros hay como un tratamiento muy homogéneo, de pues es una planta que cuesta tanto y no hay características descriptivas o digamos a nivel científico, mucho menos, ¿no? De cómo, de dónde vienen y a lo mejor estas denominaciones, insisto, científicas, pues para los consumidores es algo que es totalmente, pues digamos, poco relevante, o si no irrelevante en todos los aspectos. Y la que más reconocieron entonces les platicaba que es Sica revoluta, ¿no? Tanto lo vimos en el punto de venta, en los 61 viveros que visitamos, como los consumidores fue la que también les fue más llamativa y el 100% de los viveristas es la que tienen comercialmente más a la vista, porque además es mucho más económica. Pero sí tienen los consumidores, o al menos, perdón, los comercializadores, sí tienen un poco más de conocimiento, por ejemplo, de Dionedule, que es la primera, y de Ceratozania, que es de Zania furfurácea, que es una de las más comunes, es esta tercera que vemos aquí, es una planta pequeñita. Bueno, ¿qué otros datos interesantes encontramos? Que de las cícadas mexicanas que vimos en los viveros, tenemos más comúnmente Zania furfurácea, Dionedule, Dion spinulosum y Ceratozania. ¿Qué dato es importante aquí? La edad de las cícadas comercializadas. Vimos en la introducción que uno de los elementos críticos en la supervivencia y cuidado de estas especies es la edad. Y el 29% son adultas, ¿no? Digamos, si añadimos el tema que 38% son juveniles, pues entonces sabemos la juventud pues, está próxima también a entrar en este ciclo de la reproducción. Entonces, si se comercializan, digamos, si se les extrae, pues está impidiendo este ciclo de reproducción de las plantas. Entonces, bueno, de las 4 especies comercializadas que ya les platiqué que vimos en las fotos, todas ellas se enlistan en esta lista de la NOM 059 como plantas que están en peligro de extinción y ninguna de ellas tiene documentación que demuestre que vienen o de una UMA
o que tengan una procedencia legal, bueno, y que obviamente si vienen de la humo, pues es el tema de que se ha cuidado la procedencia de las mismas. Bueno, en la parte superior podemos observar un ejemplo de Zania furfurácea, pero esta no la encontramos en Atlisco, la encontramos en un vivero en Morelos, justamente, y esa sí tenía una etiqueta de su procedencia, y así es como deberían aparecer todas en Puebla, pero desafortunadamente en Puebla no encontramos ninguna que tuviera esta etiqueta. Y bueno, en el caso, si ya incluimos este mismo de Morelos, bueno, es un caso que también es de una especie, Samia furfurácea, es un poquito más común, un poquito más, digamos, se comercializa y también se propaga de manera un poquito más, digamos, fácil, entre comillas. Entonces, bueno, encontramos también, insisto, esta ausencia de etiquetas, este número de registro, no había nada visible, no había información, obviamente cuando nosotros llegamos a los viveros, pues no podíamos, no nos brindaban información concreta de las plantas, no nos decían el origen, ni mucho menos, pues tocar el tema de que fueran ilegales no lo podíamos nosotros saber, sino, bueno, más bien comentar con los viveristas, sino era el tema más bien de que platíqueme un poco de la planta, cuál es su origen, y de una manera escondida tratar de obtener información, pero no nos decían abiertamente de dónde venía la planta. Luego, también muchas de las plantas que se encontraban estaban maltratadas, estaban mutiladas, estaban, como en este caso de la foto derecha, pues arrinconadas, con piedras, con rasgos de haber sido algunas, pues, daños de incendio o algunos otros daños físicos, algunas descuido en la parte de las semillas, como si fueran subproductos que no tuvieran ningún valor. Y bueno, en especial hablamos de esta especie Dion porque en general las cícadas también les caracterizan no solo esta parte de la longevidad, sino el lento crecimiento que tienen. Casi me platicaba mi compañera agrónoma que crecen 1 milímetro al año, ¿no? Y una planta puede tener más de 500 años de vida, y justo ese valor es el que muchos de los que se llevan estas plantas es el que reconocen que tienen las mismas y el que también ellos promueven con quienes van a adquirirlas. Porque además de comentarles que otra cosa, otro hallazgo fue que quienes las compraban pues eran paisajistas, muchos de ellos para temas de a lo mejor alguna construcción aquí en Puebla, pues hay unos sitios muy elegantes, como en todo el país, pues ya sabes, hay fraccionamientos muy de estatus o para nivel socioeconómico alto, y esas construcciones para ellos es un bien valorado, ¿no? Es un adorno que pues, se muestra muy exótico, pero además que saben que es muy caro y que es único por este valor que tienen las plantas, por su lento crecimiento, porque tienen muchos, me comentaba esto también mi compañera, años, bueno, siglos de existencia en la Tierra, resistieron cambios climáticos muy dramáticos, entonces eso las hace pues valoradas, pero también resistentes, requieren un trato mínimo, por ejemplo, de agua o de sol, pero bueno, incluso de sol las hemos visto que las tienen expuestas en interiores y eso les impide pues el contacto con el sol y la humedad, pero las plantas no se mueren porque pues tienen esa virtud, ¿no? Bueno, entonces uno de los riesgos era esto, la comercialización de plantas adultas reproductivas, lo cual amenaza a las poblaciones silvestres, y esto se expone, ya se ha manifestado en la Estrategia para la Protección, Conservación y Recuperación de la Familia Samiaceae. La presencia de los individuos adultos es vital para la conservación de las poblaciones silvestres, y eso, ahí es la necesidad de que se continúe con la protección y conservación de las mismas. Y si se disminuye su número, desde luego se puede poner en riesgo su existencia. Que les platico de los precios. También otro tema importante que encontramos por ahí fue que la comercialización
bueno, un tema un poco tal vez triste, porque veíamos, no sé si decir triste o cómo manifestarlo, ¿no? A veces un poco de enojo de el monto al que pueden ser vendidas las especies. Tenemos el primer caso en la parte superior derecha de Dione Dule, una planta adulta, y bueno, imagínense por las dimensiones que tiene, un tallo de 1,20, 120 centímetros, y bueno, eso es solo el tallo, ¿no? Digamos que ya el follaje todavía otros 2 metros, tal vez unos 50, un diámetro de 45 centímetros, sexo masculino, presentación en tierra. Esta planta llega a valer hasta 110,000 pesos. Otro ejemplo fue Dione spinulosum, como la que vemos aquí en la parte del medio, también una altura de 80 centímetros, no se identificó el sexo, un diámetro de 25 centímetros, en maceta, 8,000 pesos. Pero podemos tener otros casos de 18,000, de 17,000, de 35,000, o sea, entre obviamente más volumen o más antigüedad. Y esto lo calculan, digamos, los viveristas ya saben más o menos en qué precio anda, ¿no? El último ejemplo, Zania furfurácea, que es un poquito más pequeña, no tenemos las medidas, pero bueno, yo les puedo decir que más o menos unos, tal vez 1 metro, ya incluido el follaje, en bolsa puede costar hasta 1,500. Zania, pues por lo mismo que es más, ahora sí que hay más oferta de esta especie, entonces el precio baja. De Dione Dule, que es mucho más exótica, más difícil, bueno, imagínense extraer una planta de estas dimensiones, ¿no? Porque era toda, puede ser toda completa, o igual después a lo mejor la venden en partes. Luego, ¿qué otro tema? Pues sí, en el tema de los precios hay disparidad. ¿Por qué hay disparidad? Porque, bueno, entre viveros, una misma, tal vez Dione Dule adulta, cuesta más alto, o por ejemplo, la que vimos en el caso de estas dimensiones tan ampliadas, de 110,000 pesos, una pues a lo mejor de esas mismas dimensiones podría costar 200,000 o 240,000. ¿Por qué? Pues al no haber regulación, pues los viveristas imponen el precio que más les convenga. Realmente no hay una norma tampoco, no hay un límite. Y esto, pues, insisto, se debe al origen de las mismas, y desde la perspectiva de los productores o de una UMA, que ya están registradas, que tienen un control de las mismas especies, pues desde luego que afecta al precio al que puedan comercializarlas en un vivero legal comparado con un vivero no legal. En el vivero no legal, pues hay manejos de cualquier nivel, o los precios pueden ser también distintos montos. Y esto, desde luego, propicia el comercio ilegal. Ese es el otro tema importante, porque hay dinero, hay interés, hay compradores, y pues mientras no haya una institución, un organismo que lo detenga, esto continúa. Como en otros casos, siempre pues se enfrenta uno con esta ausencia de las instituciones que pongan freno. Y pues las plantas no hablan, digamos, eso es otro tema, ¿no? Son vulnerables, porque también son fáciles de transportar y, bueno, fáciles entre comillas por las dimensiones, pero ya al parecer ya lo tienen ellos arreglado para hacer este traslado. ¿Qué otro tema vimos? Los viveristas identifican una importante fuente de ingresos, pues desde luego, y eso, insisto, propicia la demanda. Los precios, según los productores, se asignan en función del tamaño de las plantas en comparación con otras cícadas, pero bueno, es como esta asignación es un tanto arbitraria. La rareza de la cícada les otorga estas características a un bien de lujo, por lo que platicábamos, de esta longevidad, lo bonito de sus hojas, no se marchitan, son resistentes. Y para nosotros, cuando vimos el perfil, pues tanto de los consumidores finales como de los comercializadores o los paisajistas o las personas que pudimos encuestar, vimos que quienes más o menos tenían conocimiento, digamos, ese conocimiento aproximado del que platicamos, pues en general eran de nivel alto, 48%, nivel medio 42%, pero sí 42%, y bajo 9%. O sea, como que hay una inclinación a personas, digamos, a mayor nivel socioeconómico, pues también
les gustan las cosas más caras, más exóticas y pues las pueden pagar. Pero bueno, recordemos que esto es un estudio exploratorio, ¿no? Hay como ciertas cosas metodológicas que a lo mejor se pueden fortalecer, ¿no? Para también corroborar y además fortalecer este estudio, desde luego darle seguimiento. También dentro de los resultados, platicando con los productores de esta planta de Dion Caputoy en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, nos comentaban cómo ellos habían dado cuenta de una extracción ilegal de las plantas, las llevaban en camiones de carga, principalmente eran plantas juveniles. Y bueno, gracias a este tema de ya la creación de la Reserva de la Biosfera para la producción de esta especie, han logrado como pueden apreciar en la foto de la página inferior derecha, han logrado hacer este aprovechamiento sustentable. Lo que pasa un poco con el tema de los productores es que no hay una conexión tan cercana con los mercados. Digamos, sabemos que las cadenas de comercialización son complicadas y de pronto es tener un contacto que les reciba la planta y que a lo mejor la distribuya en Puebla, porque las plantas ahora están ahí, digamos, ellos ya han logrado este rescate, esta producción y aprovechamiento sustentable, pero ahora la comercialización no se genera. Y entonces ese es el recurso, es tiempo, y por otro lado el mercado pues estaría requiriéndolas. Ese es un reto que hay que resolver, ¿no? Y por eso también se incluyó al final la pregunta para los consumidores y los comercializadores si estarían dispuestos a adquirir esta planta, Dion Caputoy, que se genera en la Reserva de la Biosfera y que desde luego es legal. Y bueno, afortunadamente su disposición era que sí, por parte de los consumidores, 83.7 comentaron que sí y 92.3 de los comercializadores también les interesaría. Entonces, insisto, ahí pues hay una importantísima acción en términos de la comercialización para poder tener este nexo y que coincidan en interés y en la oferta y la demanda de una planta que sería legalmente comercializada. Bueno, pues como conclusiones de estas especies de cícadas mexicanas comercializadas en los viveros visitados, pues son especies protegidas que necesitarían permisos para su venta, es decir, son extraídas ilegalmente de sus poblaciones silvestres. De esta edad que ya platicamos es crítica, son jóvenes, son adultas, y pues este tema de las ventas de plantas de origen ilegal o desconocido provenientes de viveros no registrados y de poblaciones silvestres, perdón, además tiene el efecto pues negativo para la especie. Por un lado, también pone en desventaja a los productores legales porque reduce sus oportunidades de venta. Entonces está el distanciamiento y luego está, digamos, ellos están hasta la Reserva de la Biosfera y en Puebla, que es un mercado muy importante de comercialización, además el quinto estado del país más poblado y bueno, una dinámica comercial importante, pues teniendo Atlisco cerca, pues ¿para qué vas a pagar hasta la reserva, no? Si no es que, digamos, el tema de la disponibilidad, el tema de el tener el producto en tiempo y forma en el lugar en el que tú quieres, pues es lo que está brindando este comercio ilegal, lo está como fomentando, ¿verdad? Hay otro tema por ahí, ya que sabemos que existe este interés en comprar la especie Dion Caputoy y otras especies mexicanas, pues hace acto de aparición el tema de la mercadotecnia, ¿no? De la presentación del producto, de la maceta bonita, de tener información de sus cuidados, de que el precio sea acorde, pues no solo a cada nivel socioeconómico, sino también acorde a cada antigüedad, tamaño, diámetro de la especie, es decir, hacer un precio diferenciado, ¿no? Como lo haríamos para diferentes otros productos que adquirimos, siempre tenemos un tratamiento acorde a cuál es la función
de un producto o servicio, y pues en esta diferenciación casi siempre corresponde también al tipo de consumidor que tenemos. Para una persona común y corriente como su servidora, que soy, digamos que me gustan porque tengo mi jardín y demás, no soy el mismo tipo de consumidor que sería los arquitectos o los paisajistas o un intermediario, y el intermediario a su vez, o los diferentes puntos de distribución que se utilicen, cada uno tendría o debería tener un precio acorde a toda esta distinción, heterogeneidad, que tanto de mercado como de producto mismo. Y pues esto nos lleva a la recomendación de esta vinculación tan necesaria de las UMAS con los mercados, porque lo que están haciendo en Tehuacán, Cuicatlán, es algo muy valioso, pero insisto, todavía el acercamiento con los mercados es muy difícil, o ha sido un poco difícil, porque pues, se necesita a lo mejor estos viveristas que ya sea que ellos, bueno, tengan alguien que se acerque a los productores o viceversa, los productores tengan representación o tengan alguien, digamos, que pueda acudir a los viveros y hacer la oferta del producto que tienen, las condiciones que tienen, en fin, una cuestión más de tipo relacional. También añadiendo este tema de la comercialización, hace mucha falta divulgar en medios de comunicación qué valor tienen estas plantas, por qué son importantes, cómo podemos conservarlas, al comprarlas si tenemos que solicitar la etiqueta, y bueno, cosas que el consumidor común y corriente no sabríamos, ¿no? Simplemente nosotros acudimos a un vivero y nos gusta la planta por el color, el follaje, y así la compramos, ¿no? O por el precio. Es muy poco común, no sé si ustedes lo hagan, pero yo en el sitio de venta no encontré a un consumidor que le preguntara por esos términos, ¿no? de cuál es el origen de la planta, qué tratamiento ha tenido, qué ruta siguió para llegar hasta aquí. Pues desde luego que no nos interesa o no les interesa, sino es más bien, me gusta la planta, el precio es atractivo y me la llevo, ¿no? O está de moda, o cómo sabemos, para muchos es como que lo que vemos en los hoteles es nuestro referente, hoteles, restaurantes lujosos, algunas colonias, insisto, que son como muy especiales o muy de nivel socioeconómico alto. Esos son nuestros referentes cuando vemos sus parques, y entonces vamos al vivero y decimos, quiero la planta que vi acá en el fraccionamiento, no sé, por decir acá Lomas de Angelópolis, que es muy famoso. Entonces quiero una planta así, y vemos en todos los parques de Lomas de Angelópolis muchas de las plantas que en los viveros se venden y que son ilegales, algunas tristemente estaban ahí. Entonces, esta parte de la comunicación, de los medios de comunicación, serviría también para tener este referente o avisar o informar a las personas de su importancia ecológica, del estatus de conservación que tienen. Desafortunadamente, pues habría que ver esos espacios, si podemos disponer de ellos, ¿no? Ante el bombardeo de tantos bienes comerciales, pues de pronto es difícil integrar un mensaje, y cómo lo integras y en qué medio, ¿no? Para informar de esto. Si va a ser en la televisión, si va a ser en el radio, en revistas especializadas. A veces como que este círculo de la conservación o de la importancia ecológica o de las especies amenazadas es muy científico. Es solo de pues, los que estamos en academia, los que nos dedicamos a ello, conocemos, ¿no? Y se ven revistas científicas, pero y el otro segmento de mercado o las otras personas, ¿cómo sabrían de ello? Entonces, un esfuerzo que se antoja que sea más institucional o más, a lo mejor que venga de niveles más altos, de Semarnat, pero a lo mejor otros que también permitan que el consumidor común y corriente sepa de qué está aconteciendo con las plantas, con estas y otras, ¿no? Porque estas son unas de muchas que puede haber. Y pues eso es una cuestión que también se propone por ahí. No sé en qué estatus esté al día de hoy para el tema de la comunicación. Yo desde que se realizó ese estudio hasta la fecha no he visto un esfuerzo en ese tipo, porque también implicaría solicitar recursos tal vez para poder
diseñar una campaña y que sea permanente, porque a lo mejor tenemos la campaña, pero la frecuencia de su comunicación o de su proyección en algún medio masivo es muy esporádica, ¿no? A lo mejor una campaña por ahí una vez al mes pues se olvida porque tienes 90% del tiempo saturado con otros productos. Bueno, es complicado en el tema de los medios de comunicación. Debería haber una inversión muy fuerte para este tema y, por ejemplo, en los puntos de venta, también hacer esta comunicación, ¿no? En pósters, en folletos, pero implicaría que existiese como un control con los viveristas para poder pedirles que brindaran esa información a quienes los visitan, ¿no? Entonces hay muchos cabos que se tendrían que atar para poder tener unas campañas como más sólidas en los viveros, ¿no? Y al menos en el tema de las plantas, tanto de estas especies mexicanas como de otras. Y bueno, el último tema es propiciar su producción sustentable bajo un marco legal, que digamos es como más, yo lo veo como un tema moral para quienes lo hacen, como los productores que vemos en pantalla, porque ellos reconocen el valor de las plantas, pero un viverista, o muchos de ellos a lo mejor solo ven la parte comercial y no escatiman mucho en el tema del marco legal, sino simplemente trasladar las plantas, ¿no? Bueno, es un tema interesante, a mí me gustó mucho, me apasionó. Creo que hay mucho por hacer como en otros temas de plantas o de especies exóticas, llámese flora. También en el tema de la fauna hay mucho por ahí que estudiar. Yo creo que es un reto, bueno, todo este tema de comercialización de especies en peligro de extinción. Y bueno, yo sigo como interesada tanto en el tema como bueno, también en recibir sus comentarios, si es que les gustó y les interesaría hacer algo equivalente allí en Chihuahua. Bueno, pues estoy a sus órdenes. Espero que les haya sido de interés lo que mostramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de pasar a las preguntas, quisiera agradecerle también a la doctora Sandra Rodríguez, ¿verdad? Quien fue que fue quien nos contactó con usted. Siempre la doctora nos apoya, ¿verdad? Consiguiendo conferencistas, pues, de la talla de usted, ¿verdad? Reconocidos y que tienen estos proyectos que son, pues, muy interesantes, ¿no? Y que son innovadores. Entonces, gracias, doctora Sandra. Esperemos la esté pasando bien en su sabático. Y bueno, continuando con la... Hola, doctora. Continuando con la sesión de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, este es el tiempo. Puede activar su micrófono, hacer las preguntas a través del chat de Facebook o del chat de aquí de Zoom. Están haciendo una pregunta, doctora. Dice, buenas tardes, de Aileen. ¿Cualquier zika es ilegal venderla o comprarla? No, no cualquiera. Recordemos que si tenemos las que tengan su etiqueta, digamos, muy difícil encontrarlas, ¿verdad? Pero sí hay viveros, sí encontramos viveros. Les platicaba yo en Morelos que todas sus chicas las tenían con su etiqueta NOM y tenían el referente de cuál era su origen y de qué UMA. Creo que, pues, desafortunadamente tal vez el 90% serían ilegales. Y pues la única manera de detectar que no lo sean sería la etiqueta. Triste, pero ahora también hay otras, ¿se acuerdan que vimos por ahí unas que son las que más reconocen los consumidores, que es la Zika revoluta? Esa que es japonesa, es legal porque, digamos, ya pasó toda la parte de la exportación, bueno, de trasladarla desde su lugar de origen. Mucha de la semilla viene también tanto de China, otras de Japón, y esas no tienen el problema de ser ilegales, aunque pues no son originales, bueno, son como una réplica, ¿no? Pero de todas maneras se ven bonitas y son frondosas y como que adornan muy bonito, esas no serían ilegales. Pero las mexicanas sí lo son al no tener su etiqueta.
Pues el tema, ¿no? Difícil. Muy bien, gracias, doctora. Aquí la doctora Sandra nos dice: doctora, muchas gracias. Es un placer tenerla con nosotros en Chihuahua. Para la audiencia, la doctora tiene trabajo en conjunto con el equipo de trabajo del doctor Sandino y la doctora Leonor. Ella también apoya asesorando estudiantes de maestría. Saludos de la doctora Sandra, también la doctora Leonor. Dice: muchas felicidades, doctora Mayet, un tema muy importante. Y sería muy interesante que pudiera hacer un estudio aquí en Chihuahua. Le agradezco mucho su tiempo para compartir con nosotros su conocimiento. Muchos saludos del doctor Sandino y de una servidora. Y acá en Facebook, doctora, Manuel Salado dice también, es presidente del Consejo Nacional de UMAS y PIPS. Tendremos un congreso y nos interesa su contacto. Entonces ahí vamos a estarle pasando el contacto, si usted nos lo permite, a Manuel Salado, quien también la felicita por la conferencia, que es muy clara y muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de la audiencia. Si no, pues me dan chance, yo sí tengo preguntas. Sergio. Sí, adelante. Me gustaría preguntar, más que no sé si mi micrófono, ¿sí se escucha? Sí, adelante. Doctora Mayet, muchas gracias por su presentación muy completa. Bueno, yo soy botánico y también trabajo aquí con plantas en Chihuahua, aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y me gustaría preguntarle acerca de algunos otros usos de las cícadas. No sé si tienen otros usos como religiosos o medicinales, porque creo que, por ejemplo, el dión edule le dicen chamal o algo así, que lo utilizan como para rituales o no sé, que por eso también son muy importantes esas especies, ¿verdad? Claro. No, pues desconozco, honestamente no sabría decirte con certeza. Digo, se me antojaría que sí fueran pues algo con un tratamiento un poquito más medicinal, por ejemplo, pero de momento solo las ubico como de ornato. Voy a indagar, pero muy probablemente sí podría haber algo medicinal, porque creo que todas las plantas tienen algo que aportar en ese sentido. Sí. Así es. Sí, sí, yo he tenido sí, información así por colegas que el John Edule lo utilizan mucho para rituales, ahí algunas tribus o algunas razas de ahí del sur. Entonces, pues todavía más importante todavía conservarlos, ¿verdad? Y que son plantas ancestrales, ¿verdad? Muy antiguas. Las cícadas estas, revoluta y cícadas circadianas, las que son introducidas, no tienen ninguna problemática o no tendremos alguna problemática para los ecosistemas silvestres, o dado que pues son de lento crecimiento, yo imagino que no, ¿verdad? Pero no sé si usted sepa algo. Seguramente debe haber un impacto, porque no es su hábitat, o están invadiendo un hábitat. Seguramente sí lo generan como tantas otras plantas. Bueno, hicimos otro estudio por ahí de tulipán, del Aztec Lily, del lirio azteca, y bueno, también un tema importantísimo, cómo afectan el ecosistema de las plantas nativas, de las plantas endémicas. Y bueno, el caso de cómo ingresan masivamente el tulipán y a precios altos, la gente los paga y no valoran las plantas endémicas como el lirio azteca, que es, bueno, esencialmente también es un tubérculo, ¿no? Pero aquí hay como un tema de, pues también de dinero, ¿no? De comercialización, pero tanto de comercialización de precios, pero también de lo que el consumidor le gusta. Algo que detectamos es que el consumidor es muy visual. Entonces, el tulipán, pues les atrae por eso, ¿no? Ver los colores y la maceta y los arreglos y el lugar donde la venden, eso influye. Entonces, pues a lo mejor desestiman o no subvaloran las plantas que tenemos nativas por esa razón. En el tema de la afectación al ecosistema, bueno, yo estoy convencida, no tenemos un estudio, pero seguramente ustedes que son especialistas lo sabrán mejor que yo, que sí hay un impacto. Y las cícadas han resistido, como yo señalaba, desde décadas, siglos han resistido, pero no debemos exponerlas tanto, ¿no? Porque también tienen un límite
igual que otras plantas y otros ecosistemas que se ven afectados por esta importación, digamos, tanto masiva como pues agresiva, ¿no? Bueno, masiva de tantas especies. Ok, muchas gracias, doctora. Nada más última pregunta, no sé si lo comentó o un poquito, creo que escuché acerca de por qué tenemos los humanos ese comportamiento de adquirir cosas, de adquirir plantas de ese índole, ¿verdad? Prohibidas o restringidas, o qué nos da poder, qué nos ocasiona eso mentalmente por tenerlas, o qué nos puede decir al respecto. Qué interesante tu pregunta. Y lo vimos en algún momento con la doctora Sandra cuando estábamos, no sé si con Esperkelia, con el lirio azteca o con cícadas, pero sí hay estudios que demuestran que todo lo verde o las plantas en general tienen un beneficio psicológico. Entonces, una necesidad no es, digamos, somos seres, nacimos en la naturaleza y esta parte, esta conexión con pues con lo que nos genera, con lo que nos brinda la naturaleza es algo que tenemos más bien intrínseco. Y también tener las plantas es bueno, por un lado, esta necesidad, digamos, humana. Pero por el lado del estatus, bueno, hay todo un tema mercadológico del comportamiento del consumidor y lo que te brinda tener una planta o un animal exótico o un producto, un iPhone, una laptop de marca. Ese es un tema de, pues, digamos, bueno, un comportamiento que tenemos todos y que nos inclina como a elegir las cosas más valoradas o las cosas caras porque nos brindan estatus. Y el estatus, a su vez, es una necesidad que también tenemos de pertenencia, de que soy parte de un grupo exclusivo si tengo tal o cual producto, tal o cual auto, tal o cual marca. Igual con las plantas, porque, bueno, con este tipo de plantas asociadas a un lugar elegante donde vives, pues también te brinda una imagen ante los demás de poder. Pero eso es algo que tenemos como seres humanos, pienso yo. Digo, hay muchas cosas psicológicas detrás, insisto, el comportamiento del consumidor no soy experta en todo, pero sí he logrado apreciar esa parte de comportamiento en el consumidor. Hay muchas teorías al respecto, pero sí, también muy importante. Ok, muchas gracias, doctora, y gracias por su presentación muy completa. Al contrario, gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias por las preguntas, Humberto, muy interesantes también. ¿Alguna otra pregunta por parte de los estudiantes que nos acompañan o de los maestros? Entonces yo quiero preguntarle, doctora, desde hace tiempo yo tengo esa inquietud. Ahorita que nos comenta acerca de la venta de las especies que están en peligro de extinción, quisiera que nos platicara un poquito más del procedimiento. No me escucho. Me acerco. No te escuchas muy, bueno, sí te escucho, pero muy bajito. Muy bajito. Sí, que nos platicara, doctora, de cómo es el proceso para adquirir permisos, o sea, que nos ahondara un poquito más del proceso para pedir un permiso para la venta de especies en peligro de extinción en la Semarnat, o cómo sería el procedimiento, si nos pudiera platicar un poquito de eso. Y la otra, doctora, hay una especie, el Lophophora williamsi, el peyote, que además de estar en peligro de extinción o amenazada, también es una especie que está prohibida por la Sedena, ¿no? Por tener alcaloides. En ese tipo de plantas, como el peyote o la marihuana, doctora, ¿hay también mecanismos aquí en México para su comercialización o para la investigación? Pues mira, bueno, en principio de la primera pregunta, no soy experta, bueno, creo que tú adelantaste un poco de la respuesta, seguramente en Semarnat deben de conseguirse los permisos, debe de haber un proceso a seguir. Nosotros no, bueno, al menos yo no profundicé en todo el tema de cómo adquirir los permisos para realizarlo, pero seguramente debe haber algo ahí. Lo puedo indagar si quieres, porque también me interesaría completar esta investigación con ese tema. Para el tema del peyote, pues es que esto ya rebasa como el ámbito meramente de fauna, ¿no? Si no es algo a lo mejor
pues con una legislación más fuerte que viene a nivel federal y pues no podría decir mucho sobre, digamos, si va a haber permisos o no, pues creo que depende a nivel federal de la aceptación, ¿no? Yo pienso que, bueno, en lo personal estaría como de acuerdo en que todo eso se reglamentara y bueno, si hubiera un uso de las plantas, sea de peyote o sea de la marihuana, lo que sea, bueno, que la legislación, tanto en eso como en las plantas, en los animales exóticos, que también hicimos otro estudio por ahí interesante, mientras exista un marco que permita que haya una, porque el mercado existe lamentablemente. Creo que lo que hace falta es reglamentarlo para que haya un adecuado uso sin perjuicio de ninguna de las partes, sin el perjuicio social, sin el perjuicio de productores, sin el perjuicio de la naturaleza, que brinde la oportunidad de consumir o de explotar el recurso de manera que, de manera una forma regulada que permita su resiliencia, que permita que se recupere, que permita que, porque si de todas maneras se comercializa, si de todas maneras hay mercado, pues mejor que se haga abiertamente y que se paguen todos los impuestos, que se produzca de una manera ordenada para que, insisto, tanto las especies no se vean dañadas como que también pues haya un recurso que si de todas maneras se está utilizando, bueno, se utilice de esta forma legal y que además todas las partes sean conscientes de ello. Todas las partes paguen sus impuestos y todas las partes, pues si hay en este caso que dices el peyote, y si tiene esta historia ancestral y esta importancia para muchas comunidades, pues que se utilice, que no se penalice, porque si es parte de la cultura de muchas comunidades, pues yo creo que debería, sobre todo, haber una legislación, hacerlo de forma ordenada. Sería como Sí, opinión. gracias, doctora. Y sí, yo coincido con usted. Si no abrimos el debate en esos temas, lo más probable es que esas especies, por el consumo, ¿verdad?, excesivo y no reglamentado, como usted menciona, pues van a desaparecer. Entonces, tenemos que abrir el debate para buscar la manera, ¿verdad?, la manera más correcta de poder rescatar esas especies y su comercialización reglamentada, pues yo creo que sería un camino, ¿no?, hacia poder conservarlas. Entonces, gracias por su comentario, doctora. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no es así, Sergio, sí, sí, yo adelante. nada más para comentar algo así ahorita de que decían de la reglamentación para comercializar, nada más creo que por ahí lo comentó la doctora, que era a través de UMAS. A través de la creación de UMAS tú puedes vender o comercializar, porque se tiene que dar un monitoreo del rastreo, ¿verdad? De dónde vienen las especies que estás vendiendo o comercializando. Entonces, es a través de ahí el mecanismo, a través de la creación de UMAS. Y ante Semarnat, por supuesto. Muy parecido a la fauna, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, muchas gracias por... Fíjate que me acordé, ahorita que platicas esto y de la parte de la comercialización de especies en peligro de extinción, de otro caso, otro estudio que hicimos de fauna, de especies que se utilizan como mascotas. Y este alumno lo que hizo, un estudiante de maestría, se fue a los mercados en la Ciudad de México, sobre todo el mercado Sonora, que es donde más especies se encuentran. Igual, ¿no? Hizo su lista de precios, observación de cuántas especies había, calculó el número de ingresos que tienen mensualmente. Y bueno, me remitió, o bueno, me hizo pensar un poco en esto de la oferta y la demanda. Y que por ejemplo, todos los animalitos que él logró, que encontró que se comercializaban en el mercado Sonora, bueno, que además están en condiciones, pues imagínate, ¿no? Encerrados, no en sus condiciones naturales, a veces sin agua, a veces se les mueren muchos. Esta es como la faceta, ¿no? De por qué debería como de legalizarse o de entender que si existe el mercado, pues más bien hagámoslo regulado, monitoreado para que tenga pues este tratamiento, digamos, que haya los veterinarios o que haya el especialista en el caso de las plantas, que esté el agrónomo, porque si está ahí el mercado, y pues siempre va a haber quien compre y quien venda.
por un lado. Por otro lado, la cuestión ancestral, porque en este mismo estudio de las mascotas, bueno, lo hemos visto que hay mucha gente que depende de esos ingresos y lo realiza también por esa razón. Sea bueno o malo, bueno, es malo, ¿no? Pero hay una necesidad. Entonces, si lo hacemos de forma regulada, bueno, también ese ingreso se obtiene, se adquiere de esta forma, un poquito, bueno, o un mucho más legal. Y en esta parte empezamos un poco a rascar cómo era que se generaba, desde cuándo se generaba, bueno, desde principios de siglo. Siempre ha habido quienes venden a pie de carretera, pues ya sabes, ¿no? El perico, o venden un zorrito, el lobo mexicano, que por cierto de allá, por la zona donde ustedes viven. Siempre va a haber alguien que lo haga, o siempre ha habido durante muchos años este tema de la comercialización de especies exóticas, en este caso de mascotas. Por eso, bueno, sí, creo que dices bien en abrir el debate y que se incluyan todas las partes para que se le dé una legislación, una norma adecuada, como que el mercado sea un ente donde fluyan todos los actores para que pueda llevarse a buen término, ¿no? De las especies, flora y fauna, y pues que todos salgan ganando, las especies mismas, la naturaleza, el consumidor, el productor, el comercializador, o sea, existe ya ese mercado, entonces pues hay que darle forma, ¿no? Hay que hacerlo como lo requeriría una sociedad de primer mundo, ¿no? Una sociedad que tenga esta parte del cuidado medioambiental como bien fundamentado. Así es, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora. Se nos terminó el tiempo. Los estudiantes tienen otras clases, pero yo creo que se ahondó en el tema de manera muy práctica, ¿verdad? Como mencionaron algunos compañeros que le mandan felicitaciones. Y pues le agradecemos mucho, doctora. Esperemos que no sea la última ocasión en la que nos acompañe, y a nombre del director de la facultad, el doctor Carlos Ortega Ochoa, le damos las gracias, y estaremos enviándole próximamente pues un reconocimiento por parte de la institución, ¿verdad? Ya que se emitan. Y pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto. Saludos a la doctora Leonor, al doctor Gilberto, a la doctora Sandra, bueno, a todos los colegas por allá en Chihuahua. A sus órdenes, aquí en su casa también en UPAED y en Puebla. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias. Hasta luego, bonita tarde. Gracias, buenas tardes a todos, nos vemos el próximo martes.